Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito de la reciente destitución de la senadora Isabel Allende del Senado, es que hace tan solo unos minutos se vivió un curioso momento en los estudios de Radio Biobío, luego de que el periodista Tomás Mochiati se refiriera públicamente a la reciente destitución de la senadora Isabel Allende, la cual fue determinada mediante un fallo del Tribunal Constitucional. En efecto, Mochiati aseguró que el hecho tenía carácter histórico, ya que se trataba de la primera vez en democracia que una parlamentaria era removida de su cargo por no haber respetado las normas fundamentales contenidas en la actual Constitución vigente en el país. Por consiguiente, el periodista explicó que este acontecimiento abrirá sin duda una discusión relevante sobre el alcance real de los fallos del Tribunal Constitucional, particularmente cuando se trata de fiscalizar la actuación de autoridades con alto nivel de representación pública. Además, durante el segmento matinal en el que hizo su comentario, Mochiati recalcó que el episodio no solo tendrá efectos legales, sino que también marcará una inflexión en la percepción del Congreso frente a los mecanismos de control institucional aplicados desde órganos externos como el TC. Veamos a continuación el momento para luego comentar. Hablemos de lo que ha ocurrido ayer en el Tribunal Constitucional con la senadora Isabel Allende. Esto es histórico. Histórico porque nunca el Tribunal Constitucional había resuelto destituir a un senador. Y esto se ha producido por la fallida compraventa de la casa del padre de la senadora Isabel Allende, el expresidente Isabel Allende Gossens. Una compra impulsada por el presidente de la República. Salvador Allende Gossens, sí. Una compra impulsada por el presidente de la República, Gabriel Boric. Una idea personal asumida por él en primera persona en varias entrevistas después de la situación, una idea que él tuvo tanto para la casa de Guardia Vieja del expresidente Allende como para la casa del expresidente Patricio Aylwin. ¿Qué ha pasado acá? Lo que pasó es que esto se impulsó de manera express. Lo que ocurrió es que fallaron todas las asesorías legislativas, porque esto fue visado con medias moscas, o sea, con el visto bueno por un montón de gente, y nadie reparó que había una imposibilidad, tanto por parte de ministros como de parlamentarios, de celebrar contratos con el Estado. Esto está en una ley perdida, esto está en un decreto por ahí, esto es un dictamen de la Contraloría que alguna vez se dictó, no. Esto está en la ley fundamental, esto está en la Constitución. Y aquí aparece una cosa gravísima, que un parlamentario, como la Isabel Allende, parlamentaria en este caso, 30 años en el Parlamento no conozca su propio estatuto. Es raro, principalmente porque como hemos tenido dos discusiones constitucionales, dos proyectos constitucionales fallidos, durante los últimos años la discusión constitucional en Chile fue una discusión, como ustedes saben, álgida. Lo cierto es que ayer el Tribunal Constitucional ha determinado que cometió una infracción constitucional la senadora Isabel Allende de tal gravedad que merecía su destitución. Y la mayoría de los ministros fue amplia, 8-2. O sea, una mayoría apabullante para destituir a la senadora. Es un triste final, porque ella no iba a la reelección, ella estaba terminando su periodo, fue diputada y después senadora. En el Parlamento está hace 30 años, 31 años aproximadamente. Tiene 80 años ella. Tiene 80 años Tiene ella. 80 años. Claro. Es un triste final cuando estaba terminando el próximo 11 de marzo su vida política. Este es un término anticipado, triste. Ahora, vamos a hablar de todo esto. ¿Cuál es el flanco que se abre para el presidente de la República? Porque el decreto 38, que es el decreto que firmó el presidente Gabriel Boric y que es el decreto posterior a este contrato, bueno, resulta que le puede abrir un flanco y también para él de una infracción constitucional. Entonces, este decreto 38 permitiría por algunos, y esto es lo que se comentaba a nivel de gobierno, yo insisto, no lo estoy diciendo yo, permitiría suponer que esto podría acarrear una responsabilidad a nivel constitucional del presidente de la República. ¿Por qué? Porque el decreto tiene las condiciones del contrato que se iba a celebrar, por lo tanto había un conocimiento absoluto de lo que se iba a realizar.
Yo creo que esto viene una discusión enorme en estos instantes a nivel gubernamental y una complicación enorme para el Palacio de la Moneda. Pero enorme. Porque el mismo acto que costó el cargo a la senadora Allende abre una puerta para una acusación constitucional en contra de quien firmó ese decreto, que es la máxima autoridad del país, el presidente Gabriel Boric. Se autoriza por parte del presidente de la República a celebrar un contrato inconstitucional. ¿Qué responsabilidades puede haber acá? ¿O no hay ninguna responsabilidad y los decretos del presidente no irrogan responsabilidad? Esta es una discusión que está vigente ahora y que se había discutido en algunos pasillos en el Palacio de la Moneda, sotoboche, a escondidas, a media voz, pero se había discutido y ahora cobra absoluta vigencia. Algunas consideraciones, otras consideraciones. La primera, si se quiere preservar, esto lo hemos dicho antes, pero lo vamos a reiterar, si se quiere preservar la memoria del expresidente Salvador Allende, y si es que su hija, si es que su sobrina, en este caso Maya Fernández, están tan interesadas en preservar esa memoria, ¿por qué no donaron la casa? ¿Cuál es la razón? Pues lo hizo la familia de Eduardo Frei. ¿Por qué no donar la casa? Esa es la primera consideración. La segunda, fíjense que hubo discusión sobre el precio. Y a la familia Allende no le parecía bien el precio. Y resulta que reclamaron. Y era tal la tramitación express, porque aquí, señores auditores, permisología no hay. Esto es rápido. No es como el resto del país en que los trámites se demoran. No, aquí esto es rápido. En 15 días le aumentaron el precio en 100 millones de pesos. Y resulta que era un precio, según ellas, de mercado. Esto era un negocio. Aquí no había ninguna pérdida patrimonial. No, yo creo que aquí había un sobreprecio. ¿Y por qué? Porque la familia Allende se quedaba con el uso de la casa. Todo esto es muy grave. Y agrego una razón más, pero es una razón más bien ideológica. La izquierda siempre ha sido contraria a las herencias, porque estiman que las herencias son un factor de desigualdad, o sea, que no responde al mérito propio. Bueno, pero entonces esto es para los demás y no para uno. Me hago esta pregunta, lo dejo planteado. Y esto ya es una cuestión ideológica. Todo esto está mal, porque desde donde usted lo mire, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de preservar la memoria de Salvador Allende, desde el punto de vista del negocio, está todo mal. Aquí nada calza, nada funciona, nada es explicable, nada. Todo hecho por un grupo de chapuceros, 17 chapuceros con un chapucero mayor, porque esta es la verdad. Y una última cosa, el legado, lo que se llama el legado de Salvador Allende, a mí me parece que ha venido a la baja en los últimos tiempos. Quiero agregar qué ocurrió el año pasado. Lo digo agregar a todo lo que hemos dicho, porque el año pasado, si ustedes recordarán, que se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado, donde hubo un acto en el Palacio de la Moneda, pero que fue una preparación de última hora. ¿Se acuerdan? Sí, fue muy criticado en su momento. ¿Se acuerdan? Sí. Por agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, en fin. Porque sí. no tuvo brillo. Sí. El brillo que quería el gobierno. Deslucido. Chapucería de nuevo de no lograr lo que querían cuando tienen todo, tienen los recursos, tienen los espacios, tienen todo para organizarlo. Puede ser. Pero yo diría que fue muy desteñida esa conmemoración. Y yo quiero agregar algo más. Resulta que aparecieron algunos libros. Cito 3 solamente. El libro de Daniel Mansuy, el libro póstumo de Patricio Elwin, un libraco, digámoslo, y una reedición de un libro que se publicó en 1974 y la reedición es exacta, no se le agregó nada, de Genaro Arriagada, que son libros demoledores del gobierno de Salvador Allende.
Entonces, antes de la conmemoración y después de la conmemoración, ¿Allende mejoró o empeoró? Su recuerdo me refiero. Se hacen algunas encuestas hoy día acerca de la valoración que tienen los chilenos de los presidentes anteriores, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, etcétera, etcétera. ¿Quién sale con la peor nota hoy? Salvador Allende. ¿Quién está saliendo con una nota casi similar a Salvador Allende? Gabriel Boric. Habrá que hacer una reflexión también si el gobierno no le salió por la culata toda esta conmemoración del año pasado y que esto que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional no es más que una ratificación de estas acciones a la baja, por decirlo de alguna manera, del expresidente Salvador Allende. Tal como se puede apreciar en el registro, aunque durante años Gabriel Boric ha demostrado una innegable fascinación por la familia Allende, lo cierto es que su propia gestión terminó provocando el quiebre político más notorio en el legado de ese linaje, comenzando con la salida de Maya Fernández del gabinete, en medio del escándalo por la venta del inmueble de su abuelo. Asimismo, el episodio más impactante se consolidó esta semana con la destitución de Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional, hecho que representó un duro golpe simbólico y político para Boric, dado que ella era considerada una de las figuras históricas más cercanas al corazón del oficialismo. En consecuencia, lo paradójico del escenario es que la propia administración del presidente Boric, lejos de proteger a quienes pertenecen a la familia que tanto ha ensalzado en múltiples discursos, terminó siendo el detonante que dejó a sus dos principales representantes fuera de cualquier espacio de poder institucional. Por lo tanto, resulta inevitable advertir que, en lugar de consolidar una narrativa en torno al legado de Salvador Allende, el gobierno terminó facilitando el colapso político de dos de sus descendientes más visibles, y todo esto ocurrió en menos de un solo año. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.